Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres súper bien. Si tú ya viste mi primer video del canal, sabes que me encuentro en el Chorro de Quevedo y el día de hoy vamos a hacer una aventura súper especial. El día de hoy vamos a meternos por el lado místico y el lado de los sustos de la Candelaria. Vamos a hacer una travesía fantasma. Hay un grupo turístico que me ha invitado el día de hoy. Más adelante te voy a estar contando sobre ellos y todas las cosas que se pueden hacer con este grupo. Pero por lo pronto lo único que te puedo contar es que siéntate bien, alístate. Si eres muy miedoso, entonces busca compañía y prepárate para conocer los lados terroríficos de la Candelaria. Antes de iniciar, recuerda, suscríbete al canal, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas los carretazos de nuestro canal. Y pues obviamente nada, vamos a empezar este recorrido. Yo ya vengo así como medio predispuesta del susto, esperemos que no grite mucho. Relatos de terror y recorrido fantasma por la Candelaria busca acercar a los habitantes de Bogotá a su historia y algunos sucesos terroríficos del país. Se hace por el centro histórico de la ciudad en horas de la noche. Tiene una duración aproximada de 3 horas, tiempo en el cual se cuenta con un historiador. Para el año 2019 tiene un valor de 39.999 pesos que incluye el recorrido, acompañamiento médico si se necesita y unas deliciosas once santafereñas. Bueno, yo me encuentro con Geraldine, ella es parte del equipo de Tegua Travel y nos va a contar un poquito todas las cosas que podemos hacer con este grupo turístico, porque no solamente tienen este evento en el que vamos a estar participando el día de hoy, sino ellos también tienen muchísimas cosas más. Entonces, Geraldine, cuéntanos un poquito. Bueno, ¿cómo están? Yo soy Geraldine, hago parte del equipo de Tegua Travel. Tegua Travel significa Guardianes de la Naturaleza. Nosotros somos una empresa de turismo muy dedicada al turismo alternativo. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros no hacemos turismo común y corriente, sino que nosotros nos adentramos más a lo que es el vínculo entre el humano y la naturaleza, y siempre estamos buscando eso, siempre estamos buscando a que las personas, tanto extranjeras como colombianas, aprendamos lo que es apropiarse de su propio territorio y saber valorar los territorios de las demás personas. El recorrido inicia en la Plaza del Chorro de Quevedo, se camina por toda la carrera segunda hasta la calle 10ª y se llega a la calle del Fantasma, que queda en la carrera primera. Desde este punto se recorre toda la calle 10ª hasta la Plaza de Bolívar y se termina en el restaurante La Puerta de la Catedral en la calle 11. El día que hice el recorrido coincidió con unas fotografías de boda de una pareja de enamorados al parecer. Para algunos de los asistentes a este fue el primer susto que se dieron. Al iniciar, el guía da algunas reglas de juego con respecto al recorrido y varias recomendaciones para garantizar que esta aventura sea un éxito. Sobre todo, espero que conozcan mucho de Bogotá. Empiezo y termino con una frase. Aquello que no conocemos, no lo aprendemos a amar y muchísimo menos no lo valoramos. A medida que se va avanzando por las calles de la Candelaria, no solo se van a descubrir algunos personajes fantasmales, también podrás ir identificando diferentes casas de personajes muy importantes en la historia de Colombia, como esa violeta que se ve al fondo, la casa de Policarpa Salabarrieta. Además, podrás descubrir increíbles historias que, si bien no todas son de terror, son sorprendentes e incluso nos pueden sacar de la ignorancia. ¿A qué les suena turmas? No me contesten que hay niños. Bueno, entonces las turmas son las papas. Si ustedes van a Santander, Boyacá o algo así, y les dicen, las abuelas les dicen a las papas turmas. Mete unas turmas ahí dentro de eso. Pero ¿saben por qué se le cambió el nombre a las turmas o a las papas? Porque cuando empezaron a llevar los mercados hacia España, ellos le hacían ofrenda no solamente a los reyes, virreyes, condesos, sino también a la iglesia católica. ¿Y quién era el máximo o quién sigue siendo el máximo jerarca? El Papa, ¿no es cierto? Entonces ellos no le podían decir, vea Papa, acá le traemos unas turmas, porque dirían, no, está bien, no. Al tipo le gustaba muchísimo. Entonces le cambiaron el nombre. Bueno, ¿cómo le llamamos a las turmas? ¿Cómo le llamamos? Pues pongámosles papas. Entonces de ahí proviene el nombre de las papas. El guía no solo tiene la capacidad de contarte cosas que te van a dejar con los pelos de punta, también te contextualiza en la importancia y riqueza cultural que tiene cada uno de los lugares donde se van haciendo las diferentes paradas.
Cualquier lugar del recorrido se puede convertir en el auditorio perfecto para escuchar una historia. Nunca se sabe a dónde te pueden pedir que te detengas. Pero el problema más grande es que en medio del recorrido, cuando tú más concentrado estás... ¡Ahí! ¡Ahí está el cadáver de Ignacio Rodríguez! ¡Ahí se encuentra! ¡Soy inocente! ¡Yo no lo maté! ¡Yo no lo maté! ¡Soy inocente! ¡Me quieren fusilar! ¡Soy inocente! ¡Yo no lo maté! ¡Soy inocente! Aunque el frío bogotano acompaña la aventura, sobre todo si hubo una tarde lluviosa, las vías empinadas de la Candelaria y una buena actitud te van a ayudar a mantener el calor, sobre todo si vas con un buen parche para compartir. Una de las historias más conocidas es la de la calle de los fantasmas, protagonizada por el ingeniero Alex Mogollón, a quien por dárselas de ingenioso el diablo le quitó el alma, lo que le ha impedido a lo largo de los años tener el descanso eterno. Y él llegó y le dijo, qué pena, diablo, ni que fuera contratista. Llegó y sacó la piedra del bolsillo y le dijo, no señor, usted no cumplió con su contrato, así que el alma sigue siendo mía. El ingeniero siguió tranquilo, finalmente falleció, pero el diablo no se quedó con esa, fue hasta su tumba y arrancó su alma del cuerpo y le dijo, al diablo no se le engaña. Y desde ese día, cuenta la historia, que después de las 12 de la noche hay una persona que ronda por acá con una gran cadena en el cuello y una roca arrastrándola de lado a lado, porque su alma no ha quedado en paz. La historia de la calle del fantasma. Continuamos por allí. Algunos momentos de la noche pueden ser llenos de suspenso y susto, la mayoría de las veces por el suspenso creado por el guía y en otras oportunidades porque los habitantes de la Candelaria ayudan. Con dos mujeres. Ella le dijo, ¿cómo así? Llevamos mucho tiempo de novios. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Uno de los momentos que más me asustó fue cuando me acerqué a esta puerta, ya que el ambiente se presta para tener la sensación de que en algún momento algo o alguien puede salir del fondo de la oscuridad. Y si crees que las posibilidades de asustarte en medio de la cultura y la historia son nulas, puedo decirte que habrá historias suficientes para entender que los actos de los seres humanos pueden asustar a cualquiera, incluso a uno mismo. Fue hasta la carroza, abrió el féretro, llevándose una gran sorpresa. Era el cuerpo de él el que estaba dentro de ese ataúd. Desde ese día se regeneró el virrey Fols de Cardona. Huyó hacia España y finalmente murió allá. ¿Qué pasó con la Marichuela? Creo que fue más grande el susto que volverla a ver o volverla a enamorar. El recorrido también te puede enseñar cosas que te podrán dejar con la boca abierta porque te parecerá algo salido de los cabellos que nuestros héroes de patria pudiesen tener comportamientos que normalmente no son aceptados socialmente. La calle está adoquinada no con cerámica, sino con fémures de aquellos que murieron en las batallas. Entonces se ven las cabecitas de los huesos, ya de tanto desgaste, ya algunos están planitos. Pero si ustedes van y se asoman ahí a la puerta de la Quinta de Bolívar, esos son fémures de aquellos que murieron en todas las batallas de Simón Bolívar. Nunca es tarde durante este espacio para darse un susto o quedar con el temor de que algo va a suceder, incluso cuando ya se está llegando al final de las historias. Sucesivos. ¡Pecadores! Las llamas eternas del infierno están en medio de todos ustedes. ¡Pecadores! Por eso, un 31 de agosto de un año que no diré, por sucesivos temblores, perecerá Santa Fe. Un 31 de agosto de un año que no diré, por sucesivos... Los pecados. Ni un pecado más o las llamas del infierno van a atravesar todo esto y se va a derrumbar Santa Fe.
El recorrido es tan bueno que puedes aprender hasta de cultura religiosa y descubrir cosas que jamás te habrías imaginado. ¿Sí saben que hay una escultura o un retablo que nos muestra la circuncisión de Jesús? ¿La tenemos? ¿Quieren verla? Para terminar el recorrido de una manera un poco más dulce y cálida, te esperan unas deliciosas once santafereñas en un restaurante con el mejor estilo colonial de Bogotá. Y es que después de unos buenos sustos, qué mejor que estabilizar el cuerpo. Buenas noches, mi nombre es Edgar Telles, soy el guía, la persona que va dando la orientación acá por toda la Candelaria. No solamente los llevamos a que se asusten un poquito, sino que conozcan muchísimo mejor a nuestra Bogotá. Porque como siempre lo digo, aquello que no conocemos no lo valoramos y muchísimo menos no lo amamos. Amemos a Bogotá, tiene cosas muy interesantes por hacer. Con Tegua Travel, como ya les dijimos, es un turismo muy alternativo. ¿Qué tenemos nosotros? A nivel Bogotá tenemos Tour Fantasma y Tour de la Chicha. Todas las cascadas que hay acá en el Cerro de Bogotá. Una de las más importantes salidas que tenemos en Tegua es el desierto de la Tatacoa. El siguiente que tenemos muy importante es el avistamiento de ballenas. Lo tenemos desde agosto hasta octubre, que es cuando vienen las ballenas a visitarnos en nuestra costa pacífica. Bueno, y así hemos llegado hasta la travesía del día de hoy. Yo me despido desde la puerta de la catedral. Muchas gracias a Tegua Travel por esta oportunidad que me han dado de disfrutar de este recorrido fantasmal. Excelente, súper recomendadísimo. La verdad me gustó muchísimo. No solamente le meten a uno un par de buenos sustos, sino también lo llenan de mucha cultura y de mucho conocimiento. Si te gustó este video, recuerda, déjale un like, comenta y comparte con todos tus amigos y contactos. Suscríbete en el botón rojo, activa la campanita de las notificaciones para que no te pierdas cada vez que te vaya a echar un nuevo carretazo sobre nuestro país. Recuerda que mi tierrita también tiene su lado bueno.